Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Hoy vamos a empezar hablando de historia, y es que los lanzaroteños jugaron un papel muy importante en la fundación de Uruguay, y de eso vamos a hablar con el cronista de Teguise, Paco Hernández. Bienvenido. Hola, bueno. Es que esta semana o la semana pasada tenía lugar en Montevideo la beatificación de un lanzaroteño, habría que decirlo así, Jacinto Vera. Y claro, y eso nos recuerda que muchísimos lanzaroteños jugaron un papel muy importante precisamente en eso, ¿no? En Uruguay. Uruguay, sí, desde la fundación habían familias lanzaroteñas, desde 1729, pero no solo eso, sino en 1822 es el propio gobierno de Uruguay quien escribe a las autoridades canarias, dice que preferían que los que emigraran hacia ese país fueran lanzaroteños y majoreros, porque sabían trabajar la tierra. No con lo de las palmas de Tenerife no trabajaran, sino que... que trabajaban mejor. Trabajaban mejor. Hombre, aquí es que para que cultivar algo es que había que trabajar el doble que en Gran Canaria, en Tenerife. Por eso prefería, ya conocían a los lanzaroteños que estaban allí, y está eso, y de hecho les llama la atención cuando se empieza a estudiar sobre todo las comendaticias, que solo de Teguise 350 comendaticias escritas y solicitando el poderse ir a Uruguay, solo de Teguise. Aunque vamos también a volver a esa época, la gente dirá, pero es que eso pasó hace 300 años, 400, y ahora estamos ahora. Pero hay que decir que la semana pasada mismo tú tuviste gente de Uruguay que vino a Lanzarote, precisamente al archivo de Teguise, para conocer esa historia, y también, me imagino que también en todo este proceso de mucha gente que quiere lo de la nacionalización, buscar antepasados a Teguise. Es decir, que no es que hablemos de hace 300 y pico años, sino que tú tienes contacto con uruguayos, sí, casi todos los meses, ¿no? Casi todas las semanas, pero bueno, vamos a decir, casi todos los meses presencia física de uruguayos allá. Y este papel que desarrollamos desde Teguise, desde el Banco de Datos de Genealogía de Teguise, sobre todo con varios países, pero especialmente con Uruguay, no solo lo valoramos y lo sufrimos nosotros con buen agrado, sino que lo ha reconocido diversas ciudades de Uruguay, y tal es así que se va a dar nombre a una plaza en Uruguay que se va a llamar Islas Canarias, Plaza Real Villa de Teguise. Ajá. Dentro de poco, seguramente. Sí, porque además también el ayuntamiento hizo con el tema del 600 aniversario de de Teguise, también se hicieron una serie de actos, sí, también relacionados precisamente destacando ese papel, ¿no? Sí, estuvimos no poniendo en valor, porque a ella se le daba ya el valor que tuvo el hijo ilustre de Teguise, el doctor Alfonso Espínola, sino que nos reunimos, por un lado, con los descendientes de los Espínola allá, donde no solo el papel del doctor, sino de su hija, que fue una de las maestras que de alguna manera creó la escuela rural que iba montada desde Montevideo a los pagos cercanos, montado en un burro para dar las clases, ¿no? Sino que nos reunimos en la Sociedad Canaria de Uruguay, cuya presidenta procede de Tía, Matar Cedré, y allí volvimos otra vez a tomar contacto, y la gente interesada en conocer las raíces, sobre todo de los lanzaroteños. Ahí estamos viendo, este es el doctor Alfonso... no, ese no es Alfonso Espínola, ese lo vamos a quitar. Ese es Alfonso González Aparicio. Este sí es Alfonso. Sí es Alfonso Espínola. Sí, este en concreto fue un busto que regaló la Sociedad Canaria de Uruguay en el año 1963, y se hizo un acto ahí en Teguise. Y cerca de esto, apenas a 50 metros, pues el barco Capitán Miranda, en una de visitas que realizó aquí a Lanzarote, pues se acercó a Teguise para depositar también un busto allí de Artigas, ¿no? Claro, tú tienes ese contacto con uruguayos, ¿no? Contacto de gente de ahora de Uruguay, y ellos cuando vienen aquí a Teguise, ¿qué te cuentan? ¿Se emocionan a ver eso, o es algo que, bueno, que les interesa solo por los papeles, o el que tienen realmente, pues, que son descendientes de Lanzarote? Yo creo que en ese sentido tienen más, yo no digo más valor, pero que sienten de realidad cuando ven un documento antiguo. Yo los he visto llorar delante de una copia de testamento que se hizo, por ejemplo, los de San Antonio de Teca, pero en este caso también los de Uruguay, que existen los testamentos, y llorando delante del testamento porque decía Costar que teniendo necesidad de dar de comer a mi familia me tengo que trasladar a Uruguay, y para ello vendo la tierra a Tarno,
pues copias de esos documentos, cuando lo leen se les caen las lágrimas ahí de emoción. Porque claro, el tema de que hablamos que descendientes de Lanzarote es que han tenido un papel muy importante. Nosotros antes veíamos al principio lo del Jacinto Vera, que en Uruguay, bueno, no es un dios, pero realmente es un santo, aunque se declarado beato. La gente tiene una devoción muy grande por Jacinto Vera, ¿no? Sí, yo, claro, pero quien haya leído la biografía de Jacinto Vera entiende por qué el pueblo de Uruguay le tiene tanta devoción a esta. Ese es el acto que se celebró en el estadio de Montevideo, que celebrarlo ahí sí, no es cualquier cosa. Nosotros tuvimos la oportunidad de colaborar de alguna manera cuando la delegación del Vaticano pasó por aquí, por Lanzarote, y fue a Teguise, preparando ya los papeles de la hace unos 3 o 4 años. Y una vez que lees la biografía de Jacinto Vera, por eso se le dice siervo, ¿no? Porque cuando empezó allí a trabajar sin darse importancia, apenas pasaba desapercibido, pero ayudando a la gente más humilde. Cómo después se pudo enfrentar, no se pudo, no, sino supo enfrentarse para poner el valor de la iglesia, darle el verdadero valor de la iglesia frente a aquellos gobernantes que en un principio, y sobre todo en esa época, no tenían muy buenas relaciones con la iglesia. Porque hay que decir que los padres partieron de Teguise hacia Tenerife, ¿no? De Tinaj. De Tinajo, perdón, hacia Tenerife, y de Tenerife iban a Brasil y Brasil. Bueno, no iban a Brasil. Y él nació en el barco, además. Sí, no iban a Brasil. Eso sucedió un par de veces, 2 o 3 veces, que el mal tiempo, iban para Centroamérica, pero el mal tiempo los desviaba. Y de hecho la partida de nacimiento de Jacinto Vera está escrita en portugués, porque nació en Santa Catalina, en el Brasil. Como también llegaron a Brasil otro barco, poco después, con más de 200 lanzaroteños, en que se encontraban los leones del Muñique, que volvieron después aquí hace unos 2 años para reencontrarse con la familia aquí. O sea, el hecho de que fuera a Panayé porque el tiempo lo trasladó a la parte. Pero que iban ya con destino a Uruguay, ese era y claro, porque nosotros ahora hablamos de la gente que viene de África, ¿no? Que vienen a buscarse una vida. En esa época en Lanzarote, me imagino que era miseria y miseria, ¿no? Sí, no, nosotros tenemos registrado, no solo a través de la documentación oficial, sino por otro registro de los protocolos notariales, más de 12.000 y pico registrados, con su nombre y apellido, emigrantes hacia el Uruguay. De hecho, que hablamos 12.000 para esa época son muchísimos, no son los 12.000 de ahora. No, de esa época en un periodo de unos 8 o 10 años, ¿no? Tenemos colgado dentro de la página del Archivo Histórico de Teguise, están colgados los 3 libros, no solo con los emigrantes de Lanzarote, sino de casi Canarias, de toda Canarias, porque logramos reunir las comendaticias de casi todos los ayuntamientos de Canarias. Cuando dice comendaticias, para que la gente... Comendaticias es el documento que te tenías que llenar para justificar que tenías que embarcarte, porque hubo una época que no dejaban embarcar, pero la comendaticia era un documento oficial que tú pedías que te dejaran embarcar, porque aquí no había con que alimentar a la familia, ¿no? Pero no solo los que fueron oficialmente sí tenían que llenar esa comendaticia, pero luego hubo otra época en que se fueron clandestinos. Claro, que lo de irse de forma, no en patera porque no podían, pero en barcos sin ningún tipo de papeles, hubo mucha gente que se fue. Sí, luego después, pero no solo en esa época, sino incluso cuando se mandó a Cuba y a Venezuela, después de la guerra española, se fue mucha gente clandestina para allá. ¿Y por qué crees tú que la gente se iba precisamente a Uruguay? ¿No? Porque ya era conocido, incluso en los documentos, se puede leer en los documentos, que mucha gente era reclamada, o sea, pues primero iba el marido solo, luego fue reclamado a la familia, o un hermano que estaba allá, y se escribían con esta gente aquí, y decían que allí tenía una manera después de subsistir, de conseguir algo de porque claro, casi la mayoría de los que se iban ya no volvían, ¿no? Los que hacían dinero, esos volvían, que muchos como son los famosos indianos que se iban para La Palma, todos guapos que da mío, ¿no? Yo recuerdo a mi padre que fue para allá, y siempre lo cuenta que cuando fue para allá, pues le pusieron su corbata y luego su chaqueta para trabajar en el tabaco allá y en la caña de azúcar de Cuba. Y luego vino una alpargata y sin un duro porque coincidió con lo de Fidel Castro y siguió vino para acá corriendo, ¿no? Mi abuelo le dio para comprar 2 tierras en Teror, así que tampoco no era por lo mucho menos más. compró algo, ¿no? Compró algo, sí. Porque claro, es que a veces yo creo que es bueno también, en el archivo de Teguise hacen todo ese papel de buscar de la gente de Lanzarote que tuvieron que irse fuera a buscarse la vida, ¿no? Sí, esa era no es que se iban porque querían irse No, y luego la aventura, no es como ahora, ¿no? Que a lo mejor en avión de 3 horas, pero en el barco
barcos estaban a veces meses para llegar allá y las penalidades, las penas que se pasaban. Claro, y después ya en no alta solo, mar, sino, ¿no? me imagino las mismas condiciones de vida de esos cuando Los empezabas que allí. llegaban allí al principio era una aventura, luego después se fueron estableciendo asociaciones que recogían a estos migrantes, los llevaban a un barracón, los cuidaban un poco, hasta que los distribuían después al campo que iban a trabajar. Pero al principio era difícil, era como jugar a una quiniela, una aventura. Hablábamos también antes precisamente del doctor Alfonso Spínola, ¿no? Porque ese también tuvo también, pues él sí estuvo aquí, sacó la carrera en Cádiz, ¿no? Sí, vino acá. ¿Y por qué se fue él un doctor en principio dice, bueno, se podía ganar la vida aquí en Lanzarote? Sí, pero también tenía ese espíritu misionero, ¿no? Él aquí decía que no hacía mucha falta porque habían doctores, sin embargo allá, a través de la propia familia de los Espínola, él supo que allá se necesitaban doctores y fue allá. Y luego el papel que él desarrolló en Uruguay, que convirtió su propia casa en un hospital, coincidió con la viruela, ¿no? Ayudó a toda la familia. Y aún se cuenta que la más, se cuenta no sino que está escrito en la biografía, de que el último día antes de morir, pues recibió, estaba lloviendo incluso, y él se levantó, fue allí fuera para atender al enfermo, y según regresó otra vez a su domicilio, falleció. Tenía su casa en todos los pasillos, las habitaciones, recogida a toda aquella persona que no podía estar en un hospital o algo. Y eso en Uruguay sí se le reconoce y se Sí, le ha sí, hay reconocido. un día nacional, hasta hace poco se levantaba, el día dedicado al doctor Alfonso de Spínola, ¿no? Y luego, de hecho, pues tiene una plaza, tiene el hospital que se llama así, tiene una cátedra allí, tiene un busto dentro de esa. Igual que de María Spínola, hay un colegio que nosotros lo visitamos, el Colegio María Spínola de la hija, que desarrolló una labor. Luego un sobrino, entonces Pedro Spínola, un pintor. Luego hay 2 o 3 maestros también de los Es decir, Spínola. que esa generación de los Spínola ha dejado una huella bastante amplia. Nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con más de 200 descendientes de la familia Spínola. Es decir, que el apellido Spínola en Uruguay es muy corriente, más que aquí, yo creo. Más que aquí, y luego después estaban los Herrera, que llegaron también a ser presidente de gobierno, también salidos los Herrera de aquí, y luego varios pueblos, pues no solo fundaron Montevideo, en Tala fundó un vecino del Mojón, que hace años se hizo un hermanamiento, Ildefonso de León, que nació en 1803 en el Mojón. Ahí creo que vinieron un montón de gente, ¿no? De allá, o sea, había el presidente de la asociación de Tala, que tenía una asociación que se llamaba Buscando Raíces, fue hace ya unos 12 años por ahí, tuvimos el contacto con nosotros, y entonces él hizo un convenio con una compañía aérea de allá, Pluma, creo que se llamaba, y con unas cadenas de hotel, entonces venían 200 o 300 uruguayos al año para acá, y uno de esos viajes se hizo un hermanamiento ahí en el Está claro que los lanzaroteños iban a trabajar, pero en muchísimos casos eran emprendedores. No, sí, claro, o sea, no solo iban a trabar al principio no solo la tierra, sino que después se implicaban en la vida. En la vida social, política y militar del Estado allá. Y sin ser de Uruguay, también vienen muchísimas a ese archivo que yo creo que lo visitan más gente de fuera que gente de Lanzarote. Sí, ahora últimamente, para lo de Lanzarote, más que nada por la genealogía y eso. Pero antes de la epidemia, hubo unos 4 o 5 años antes de la epidemia que cada año venían más de 100 ciudadanos de San Antonio de Texas, se organizaban excursiones, iban a Tenerife y luego aquí a Lanzarote y especialmente a Teguise. Y nos hacía gracia, pues se llamaba John Smith Delgado, y sobre todo el apellido Delgado y el apellido Curvelo, ¿no? Y como teníamos allí los testamentos de todo. ¿No vendrían a reclamar tierra? Algunos venían, se encontraba algo por ahí, no, pero yo sé, el hecho de Juan Leal, que vivía en San Bartolomé, era miembro del Cabildo de Lanzarote, primer alcalde de San Antonio de Texas, ¿no? De las 16 familias que fundaron Texas, 14 eran de Lanzarote, por esa vinculación que ¿Y tenían allí, allí todavía el nombre de Lanzarote, de los primeros lanzaroteños? Sí, ha habido aunque son muy ingleses, pero que sí se mantiene, ellos conocen el gofio, tienen molinos de piedra, tienen todavía utensilios que llevaron los que fueron para allá en esa época, en 1730, cuando salieron de aquí todas esas familias, ¿no? Y existía ese vínculo, hay asociaciones con las que mantenemos correspondencia. Nosotros justamente tenía el mismo nombre, Juan Leal, el archivero de San Antonio de Texas,
que a lo largo de los últimos 8 años de su vida estuvimos intercambiando información, nosotros le mandábamos datos de la genealogía de aquí y él nos mandaba de allá, así podemos reunir a través de un par de programas de genealogía, por ejemplo, del apellido Curvelo, reunir más de 6.500 enlazados. Y de apellido Delgado tenemos 5.000 y pico enlazados porque él hizo allá la genealogía allá y de aquí con la misma raíz, y entonces está incluido en un solo árbol, un árbol. Mucha gente de la que venía de allá, que por ejemplo desconocía incluso parientes de San Antonio, entonces los localizaban aquí a través del programa. Yo creo que es uno de los árboles genealógicos más importantes que puede haber, ¿eh? ¿No? A nivel de Canarias seguro. No creo yo que haya alguien que haya hecho tanto de tanta gente. No, hay gente que ha trabajado más, ¿no? No, por ejemplo, el papel que se está haciendo, por ejemplo, Sergio Oliva y Guillermo Perdomo María con la publicación de los libros de matrimonio de parroquia, yo creo que eso es un documento para conocer la historia de la genealogía de Lanzarote que no se ha hecho hasta Alfredo. Anterior a ellos pues estaba Alfredo Matallana y Gerardo Morales que trabajaron. Y ahora estamos Montelongo, Alexis y sobre todo Sergio Oliva, que ha trabajado no solo... Montelongo hizo, que lo presentamos aquí también, un libro de tía, sí, y luego después Sergio ha trabajado a nivel también de toda Canarias y tiene varias publicaciones, pero estas aquí son de suma importancia para conocer la historia. Que yo le preguntaba al presidente Montelongo, digo, que es que eso son ganas de trabajar, porque eso sí, son horas. Cuesta, sí. A mí me hace muchas gracias cuando escriban. Hace unos 5 años recibíamos alguna carta de allá, de San Antonio, Texas, y diciendo de que a veces localizaba a su familia que habían nacido, que se había bautizado en la isla de Alegranza. Yo creo que ellos miran el mapa allí algunos y se creen que aquello es una ciudad o algo, ¿no? Que en Alegranza ahí no había nada, ¿no? Sí. No. Por eso digo, que alguno habrá podido nacer allí, pero está claro que después había que escribirse en Teguise, sería, ¿no? Sí, la primera Teguise, la pena es que se quemó los libros y los libros más antiguos, sobre todo de matrimonio, nacimiento y difusión de Lanzarote. Esa fue una de las invasiones, ¿no? Sí, la de 1618 quemó todo el archivo y luego después el último incendio. El 6 de febrero de 1909 se quemaron a partir de 1724 hacia atrás, porque habían libros de 1500 y pico, se quemaron todos. ¿Y ese incendio por qué fue? Un monaguillo que se le dejó una velita encendida para allí. Bueno, tampoco fue a propósito. Y el archivo estaba allí junto a la iglesia, se quemaron todos los libros, salvo los que estaban en la casa parroquial. Pero los libros más antiguos de Lanzarote de registros parroquiales están en Aria a partir de 1631. Volviendo ahora, es decir, que alguien encuentre que sus orígenes son de Lanzarote tampoco le lleva a que sea la nacionalización, ¿no? Porque creo que eso depende de más pronto ahora, ¿no? Digo. Lo primero, lo bueno que han tenido estos trabajos que ha hecho sobre todo Sergio Oliva y luego después a informatizarlo, es que podemos hacer, y el hijo de Alfredo Matallana, que sigue con la labor de su padre, también nos ha facilitado mucha documentación. Cuando alguien nos escribe allá, mira, mi abuelo, o te dan algún nombre raro de abuelo, se va tirando de ahí hacia atrás y luego hacia adelante, pues hay que escribir allá para que nos lo manden. Pero sí, no siempre, hay algunos que se han perdido no, que es imposible localizarlo. Pero sí nosotros hemos hecho en estos últimos 20 años, pues unos 200 y pico árboles, ¿no? Uno más grande, otro más chiquito, pero 200 y pico. Y hemos atendido a más de 600 personas de las islas, de la península, incluso de Sudamérica la mayoría, ¿no? La verdad es que al final le pones a decir, mira que tirando del hilo, ¿no? Lo que solemos decir, de una pareja lanzaroteño que se fue para allá a trabajar, y mira que sale gente. No, si a alguno le decimos, mira, no le vamos a hacer un árbol. Antes también se tenía muchos chiquillos, ¿no? Eso también ayuda. Le decimos, no solo le vamos a hacer el árbol, no, sino le vamos a hacer un bosque, porque parece un montón de ramas, ¿no? Claro, y algunos quieren saber las 2 ramas, pues, ¿no? Y se hace una cosa, pero es una cosa bonita una vez que se termina. Cuesta trabajo a veces, claro. Claro, porque me imagino que... Y aparte de costar trabajo es que no hay, si tuvieras 2 o 3 ayudantes allí, pues igual caminamos un poco más. Claro, el problema es después buscar en los registros de allí, ¿no? Nosotros hace ya años, ¿no? Fuimos sacando primero a mano, luego después alguna copia o algo de los registros parroquiales y eso lo estamos todavía informatizando y aunque viva 500 años no vamos a terminar ese trabajo. Pero con lo que tenemos podemos ayudar todavía a algo.
Pues nada, Paco, gracias por venir, por explicar. La verdad que también se tiene que sentir un orgullo, ¿no? Decir, oye, que un país sudamericano muy potente como Uruguay, que, oye, que sean los lanzaroteños los que han ayudado a que salga para arriba. No, sí, a mí al principio, recuerdo hace unos 15 o 20 años, a través de los agregados culturales de la Embajada de Uruguay y de Uruguay, Venezuela y Cuba, se les ocurrió poner mi dirección como contacto, porque lo mandaban a algunos canarios, lo mandaban para aquí, sobre todo de Lanzarote. Y luego que va, en esa época teníamos unas cajas llenas allí de cartas que no hubo manera de contestar todo aquello, casi pues se fue aclarando un poco. Bueno, pues gracias también por ese trabajo increíble que hace, porque oye, eso al final ayuda a que sepamos, ¿no?, lo que han hecho los nuestros. Sí, pues se conoce la historia y sobre todo pues te lo agradecen la gente que viene. Nosotros no cobramos por hacer ese trabajo, nosotros vivimos de la pensión y con eso nos sentimos muy satisfechos, pero nos da mucha alegría ver cuando vienen de allá y le puedes entregar la genealogía. Creo que es el mejor pago al trabajo que venimos haciendo. Bueno, seguro que de estos lanzaroteños que hemos hablado se pueden hacer muchísimas películas, porque de verdad que han sido aventuras increíbles cruzando el mar, esas penurias en Sudamérica. Y de cine vamos a hablar ahora y vamos a entrevistar al gran director español Fernando Colomo. Algo que se graba en Lanzarote, yo sé lo que hay. Bueno, ¿estés ahora aquí, macho? Bueno, el tiempo es relativo. No, bueno. Por favor, ¿te acompaño? Venga. Parecidas, al final hemos encontrado uno que ha unado un poco todo. Confecciones Saavedra del Ha sido muy fácil, la verdad. Hemos estado de acuerdo muy rápidamente, así que para nosotros es muy bueno, no sé qué... Artista conejera Cintia Marchín. Un fuerte aplauso. Realmente algo único en el mundo, o sea, no hay... Esta mañana hemos estado en Timanfaya y que... Pues la verdad que todo lo que ha tenido que ver con el visionado... Creo que como es de cristal se presta a un brindis de premios, ¿no? Bueno, continuamos en el magazine de Biosfera Televisión. Mira, le voy a leer, tengo por aquí unos títulos. Cuidado con lo que deseas, La tribu, Efecto mariposa, Cuarteto de La Habana, Poliamor, La vida alegre. Bueno, podríamos seguir hablando de decenas de películas y tenemos con nosotros, bueno, pues al director de estas películas, de estas obras de arte, y don Fernando Colomo, bienvenido. Muchas gracias. Yo creo, incluso lo estaba pensando, digo, con usted se podía hacer un trivial de cine, porque nos da para hacer muchísimas preguntas, aprovechar de temas de muchísimas. No sé si se lo han ya algún productor o alguien le ha dicho, oye, Fernando, ¿hacemos un trivial? Pero es una buena idea. Sí, sí, porque tiene muchísimas. Sí, de largometrajes como me parece son 26. Y luego, bueno, también cosas en televisión y esto. Documentales, series. Algún documental, series en televisión. Actor, sí. Como decíamos. Actor, efectivamente. Pero claro, al final a usted todo el mundo, me imagino que le preguntarán, director de cine, productor, actor, guionista, ¿se queda con algo o es un todo? ¿Nos tenemos que quedar con el todo Fernando Colomo? Bueno, yo básicamente me considero director. Y lo que pasa es que para ser director, pues de pronto te tienes que dar cuenta que tienes que escribir el guión o coescribirlo, y muchas veces para levantar la película tienes que meterte en negocios de producción, y luego también lo de actor es una cosa más vocacional, esporádica, ¿no? Que quizás empezó por ahí, ¿no? No, realmente yo empecé ya dirigiendo una película ya cuando estaba en el colegio,
con una cámara que en aquella época eran... Fue un niño prodigio entonces. Sí, sí, era un niño repelente totalmente porque mis amigos no querían ir conmigo al cine porque me gustaban unas películas muy raras, en blanco y negro y eso. Bueno, pero al final de esas películas muy raras, al final usted se ha convertido en películas que la mayoría de la gente la entiende. Sí, y se divierte. Sí, o sea, yo creo que el cine es súper importante, que no aburra, que entretenga y luego que te impresione, que te emocione, que te conmueva, pero fundamentalmente que no aburra. Yo reconozco que soy de los suyos. A mí las películas de terror, hay gente que las ama, pero yo para sufrir en el cine, yo no sé si usted lo de las películas de terror, no sé si ha hecho alguna, pero terror no. No he hecho ninguna. Pero tampoco... No me tira, o sea, reconozco que hay algunas obras maestras, como El Resplandor de Kubrick, por ejemplo, y que hay películas muy interesantes de terror. Entiendo que haya fans de este tipo de cine, pero hombre, yo lo haría si fuera un encargo profesional, ¿no? Porque sí conoces un poco también las claves narrativas, ¿no? Para contarlo, pero no es algo que me salga de dentro. Bueno, hay que decir que usted está aquí en Lanzarote porque forma parte de... ha venido al Festival Internacional de Cine pues para ser jurado sí, de ficción española. Claro, usted está ahora poniéndole nota a directores, eso también tiene que ser complicado, porque si se pone en el papel de un director... Sí, es complicado, pero bueno, yo empecé haciendo cortos, o sea, y me he visto unos cuantos cortos que están a concurso y la verdad es que tienen una calidad muy buena, ¿no? Pero efectivamente tienes que convertirte ahí como en juez, ¿no? ¿Y usted por qué decidió venir a este festival? Porque es un festival muy pequeñito, usted ha estado en los grandes festivales de todos lados, lo hemos visto también en los Goya, que es la gran fiesta del cine español, pero claro, venir a Lanzarote a un festival de cine muy pequeñito, que se dedique a cortos, que tampoco son esas grandes producciones, ¿qué le llamó la atención? Pues lo que más me llama la atención es Lanzarote, precisamente. Bueno, o sea, eso lo vendemos bien. Claro, o sea, la oportunidad de volver a Lanzarote, que hacía, pues creo que como 34 años que no volvía, ¿no? Y claro, el año pasado ya me lo propusieron y no pude por temas profesionales, agenda, claro. ¿no? Pero este año me dije, digo, el año que viene me lo reservo. Ajá. Porque vino a Lanzarote también algo relacionado con el cine, precisamente. Sí, ¿no? La última vez que vine fue para presentar una serie de televisión que era Las chicas de hoy en día, con Televisión Española, que se hizo toda la presentación, se hizo aquí, ¿no? Y tengo ese recuerdo. Y anteriormente, en el año 85, vine con una especie de actividad cultural que hubo y tuve la suerte de conocer a César Manrique y fue el propio César el que nos enseñó su casa, hoy fundación, con las burbujas, eso, y tenía unas ganas tremendas de volver a verlo. Claro, que siempre que siempre que alguien viene a Lanzarote, la pregunta es inevitable. Es como usted de cine, pues para nosotros la película es inevitable. La pregunta, claro, usted conoció a César Manrique, tuvo ese privilegio, además lo conoció en esa época de decir, venga, creo que fue algo así como estaba en el hotel y dice, pero ¿qué hacen ustedes aquí reunidos? Vengan, que les voy a enseñar la isla de Lanzarote, porque él, la verdad que para vender Lanzarote, yo creo que lo podía usted de marketing, lo podía haber tenido porque era perfecto. También nos dejamos vender porque somos una buena isla, pero era como vendedor era... Efectivamente, nosotros estábamos reunidos en un hotel, en el Hotel Las Salinas, que es una maravilla también de Fernando Higuera. Exacto, Fernando Higuera. Y en un momento dado llegó allí y dice, pero bueno, ¿qué hacemos aquí dentro de un auditorio? Vamos fuera y tal. Y entonces se alquiló un autobús y nos empezó a dar vueltas a la isla, nos iba enseñando todo, bajamos a su casa cuando era realmente su casa. Y claro, digo, menos mal que he parecido a César, que si no, es como venir a Lanzarote y encerrarte en un auditorio, es una contradicción. Claro, porque nosotros vivimos aquí en Lanzarote y a veces somos los más críticos también, y es lógico que seamos críticos con la isla, pero usted viene de Madrid, ¿no? Sí. Esas primeras visiones de la isla que le ha parecido. Tenemos el hándicap del viento, pero bueno, si quitamos un poquito el viento... Bueno, pero el hándicap del viento es común a todas las islas, prácticamente. Y Lanzarote tiene una personalidad que es única. O sea, el color de la tierra, la cosa volcánica, ese oscuro, le da una personalidad tremenda, ¿no? Es de una belleza extraordinaria y luego también se nota, lo noté más en las veces anteriores,
pues que ha estado muy controlado también el tema que nos ha lanzado ahí el turismo a lo loco, como otras islas también maravillosas, y entonces sigue teniendo esa maravilla, ¿no?, de naturaleza, de integración, de buenas playas. Siempre decimos nosotros que Lanzarote es un plato de cine, ¿no? Sí. Y en eso, bueno, también yo creo que sí, aunque no ha rodado en Lanzarote. No, pero me encantaría. Tenemos ayudas fiscales ahora, ¿eh? Sí, claro, sí, en todo Canarias. Lo digo porque está preparando algo, ¿no? No sé si ya tiene ya hasta ¿cómo se llaman? Los escenarios y todo ya pensado, pero digo que si les hace falta algo, que sepa que aquí abrimos puertas. Sí. Antes hablaba de películas, pero claro, si esas películas eran actores: José Sacristán, Ana Belén, Verónica Forqué, Juan Echanove, Penélope Cruz, Carmen Maura. Yo no sé si le falta a alguien que usted diga, este se me escapó. Sí, se me han escapado unos cuantos. O sea, sobre todo de la generación anterior, o sea, los López Vázquez, Alfredo Landa, etcétera, digamos, por mi temática y tal no acabé de poder integrarlos, ¿no? Y también algunos otros de las generaciones posteriores, ¿no? Pero sí, la verdad es que he tenido la suerte de trabajar con actores y actrices maravillosos. Y claro, como decíamos antes, usted director, también ha sido actor. Trabajar con estos grandes pedazos de actores es más fácil de lo que parece. Sí, normalmente sí. El buen actor siempre te soluciona el problema. O sea, es decir, cuando el casting es adecuado y además, sobre todo, la química entre ellos también funciona, para el director es como un regalo. O sea, llega un momento en que, bueno, a poco que tú hagas, aquello ya se arma solo. Y cuando ve, por ejemplo, ahora a Penélope Cruz, de cuando empezó con usted y la ve ahora, en ese momento ya se detecta cuando alguien puede llegar a ser un excelente, son buenos, pero rozar la excelencia. En el caso de Penélope sí, o sea, yo trabajé con ella cuando tenía 19 años y ya era una chica que sabía un montón y que lo hacía maravilloso y que tenía, o sea, te dabas cuenta que iba a ser una gran actriz, pero además una actriz muy conocida. O sea, que iba a trascender nuestras fronteras y como así ha sido. Aquí la tuvimos con Los abrazos rotos. Claro, es verdad. De Almodóvar, que rodó precisamente en el no sé si ha ido al Charco Los Clicos. La sí. Laguna Verde, esa... Sí, al Charco... al Charco Los Clicos le llamamos la Laguna Verde, que está por Yais, el Golfo. Donde el agua se retira y tal. Ayer estuvimos cenando ahí, maravilloso. Es un decorado que parece de cine, nunca mejor dicho. Decía de todos estos grandes actores, ironía y humor están mezcladas, pero porque usted lo de la ironía y el humor siempre también lo ha llevado, una de sus lemas, ¿no? Sí, la verdad es que sí, o sea, porque yo creo que el humor tiene que tener una dosis de ironía, ¿no? Porque a veces intentar hacer humor así muy burdo, ¿no? Es como muy decepcionante, ¿no? Para mí la comedia, no hay un límite, tampoco veo yo un límite entre la comedia y el drama, ¿no? Hay muchas veces que un drama lo puedes contar con un poco de humor, ¿no? Y al revés también, una comedia le puedes meter un poquito de drama y eso siempre le da más cuerpo, ¿no? Claro, usted el humor lo ha llevado consigo toda la vida, pero claro, yo no sé ahora, el humor, el humor ha cambiado en España, estamos con peor humor, somos más ariscos, o el humor se ha transformado. Bueno, sí que es verdad que digamos, la vida a veces un poco complicada, moderna, sobre todo en las grandes ciudades y tal, hace que todo se despersonalice un poco, ¿no? Y muchas veces cuando vas a poblaciones más pequeñas encuentras como que hay otro ritmo, que hay otra cosa, que la gente se conoce, que hay más humanidad, ¿no? Y también ahí es más fácil que tengan buen humor, o sea, que la gente esté más relajada, ¿no? Porque es verdad que en grandes ciudades como Madrid, y eso que Madrid es una ciudad muy abierta, ¿no? Pero claro, hay siempre mucha tensión, mucho tráfico, mucho ruido. Pero ya cuando hablo del humor, es decir, a veces lo vemos con los humoristas, que cada vez como que se echan para atrás, cada vez aceptamos menos el humor. Puede ser, o sea, yo creo que el humor tiene que entrar de una forma natural.
si te lo intentan imponer y tal, pues hay como un rechazo, es como cuando alguien te intenta vender algo, ¿no? Dices, uy, cuidado, cuidado, que me van a timar un poco, ¿no? Entonces yo creo, yo nunca, casi nunca, vamos, hay algunas películas que son más comedia, otras menos, pero yo cuando empecé tampoco pretendía hacer humor directamente, ¿no? Pero sí comprendí que tenía una comunicación con el público y que el público lo entendía y se reía muchas veces en cosas que no pensabas. Claro, porque me imagino que como todo, una película se programa, ¿no? También que el humor, ¿no? No sea un humor plano, ¿no? Sino que tenga... Y al final usted dice, aquí creemos que hay un punto de inflexión de la película y pasa de no mejor en otro punto, ¿no? Sí, eso es muy normal. Eso es muy normal. El público, que como decía Billy Wilder, de uno en uno puede que sean estúpidos, pero juntos es un genio, ¿no? Y entonces el público detecta cuando detecta cosas que a lo mejor tú no te esperabas. Y efectivamente hay veces que planeas un gag y que crees que va a ser muy divertido, y pasa un poco así, pero un poquito después, un poquito antes, aparece otro gag que no habíamos pensado. En el teatro las obras van cambiándose dependiendo de la reacción del público, en el cine efectivamente. No sé, el teatro si ha hecho alguna cosita. Solamente hice una cosa, un monólogo hace tiempo y no me quedó muy bien. ¿Reconoce entonces cuando algo, porque hay veces que nos cuesta reconocer nuestros errores, nuestros fracasos, que no nos ha salido bien? ¿En su caso es crítico? Bueno, sí, no te queda más remedio, porque es que... Bueno, hay algunos que no lo aceptan, ¿eh? Que no lo aceptan nunca, ¿no? Es verdad que en el momento es más difícil de aceptar. Con el tiempo te marca una distancia y te puedes dar cuenta de dónde no acertaste y de las cosas que has hecho mal, también de las que has hecho bien, ¿no? Pero lo ves un poquito más al tomar distancia. Lo que pasa es que después también directores, por ejemplo, con la larga trayectoria como ustedes, estamos hablando ahora de coach, ¿no? De aceptar el fracaso de los jugadores de fútbol, ustedes también tienen que, pues claro, una película, una carrera tan larga, está claro que no van a ser todos grandes éxitos. Claro. ¿Cómo se asimila, ¿no? Después de que a lo mejor le han dicho es un fracaso, tener que afrontar otro proyecto? Pues uno lo asimila bien. Es importante que lo asimilen los demás también para que te permitan hacer otro proyecto, porque un director de cine vale lo que vale su última película. Es así, ¿no? Es una cosa bastante dura, ¿no? Pero de los errores se aprende mucho. Entonces es un poco prueba-error, ¿no? Es decir, una carrera te tienes que arriesgar, porque si no te arriesgas tampoco vas a conseguir nada de interés, ¿no? Entonces, bueno, tienes que tener cierta humildad y no me acuerdo quién decía que dice, dime la carrera de una persona que no haya tenido nunca un fracaso, dice, y será un perfecto mediocre. Claro, los americanos en eso lo tienen claro, ¿no? Los fracasos los ven como éxito, ¿no? Para que al final llegue, porque es un maratón, la vida al final es un maratón, sí, ¿no? Sí. Y si tienes muchos fracasos, se supone que de esos aprendes, eso es lo ideal, claro. Claro. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Lo que pasa es lo que te digo, que a veces como tengan 2 fracasos seguidos ya es más difícil. ¿Cómo lleva el tema de redes sociales, TikTok, Facebook? Todo el mundo al final tiene un móvil y parece que es un director de cine, que hace campañas. Sí. ¿Cómo lleva todo? ¿Cómo gestiona? Yo el tema de las redes lo llevo mal, porque en general ya la informática me ha cogido como un poco mayor. Y por otro lado tampoco quiero meterme en demasiados líos, o sea, ya suficientemente tengo con preparar un guión, buscar la producción y todo, para estar ahí enredando mucho, ¿no? Pero reconozco que es un signo de nuestro tiempo. Sí, de hecho ya se graban películas con el móvil, ¿no? Sí, yo he hecho alguna. Ajá. He hecho alguna. Pero claro, ese trabajo... ¿Significa que tenemos que despedir a muchísima gente? Bueno, fíjate, pasa una cosa, que el equipo técnico, así como la técnica se ha ido simplificando, pues claro, las cámaras cada vez han sido más pequeñas, ya en el momento en que puedes rodar sin la imagen, sin el celuloide, tienes también más posibilidades de rodar más metros, y sin embargo los equipos técnicos cada vez hay más gente. Claro. Y yo personalmente prefiero tener un equipo más pequeño, más compacto, porque también para el tema de actores, los actores cuando hay mucho follón y mucho lío, todo eso para ellos es un... Claro, grabar determinadas escenas no es lo mismo con 3 personas que con 15, 20. Claro, bueno, o con 60 o 80. Sí. Ahora.
Usted también hablaba antes de las series de televisión, televisión española. Claro, ahora estamos en el boom de las series. Yo no sé si es así, pero pegamos una patada y salen 3 series, ¿no? Sí. Claro, eso puede ser, no, es una oportunidad para muchísimos actores, para muchísimos trabajadores relacionados con el cine y también para muchísimos directores de cine y productores de cine. Sí, sí, efectivamente, o sea, el mundo ahora de las series y las plataformas hace que digamos, los técnicos tienen trabajo. O sea, es decir, antes una película era como, bueno, a ver si enlazo a la siguiente, ahora mismo, pues cualquier técnico medio tiene trabajo para un año, o sea, es decir, sin parar, ¿no? Otra cosa es el tema de la creatividad, ¿no? Ahora mismo nos dejan menos libertad, porque, digamos, hay comités que son los que deciden un poco los guiones que se eligen. En la comedia se exige que... Uniformidad a veces vemos, ¿no? Entramos sí. Que decimos, hemos visto una serie, parece que hemos visto 6 iguales. Efectivamente. Ahora mismo hay el peligro, lo difícil es destacar dentro de ese mundo, ¿no? Pero también es una oportunidad, ¿no? Me imagino para los directores, ¿no? Sí. Y yo no sé si por la experiencia que tiene se puede hacer buenos trabajos, o también depende a veces de... Se puede hacer, pero está más controlado. O sea, antes al haber menos, digamos, menos programación, menos cantidad, no existía, digamos, tantos ejecutivos que podían decidir sobre contenidos, ¿no? Sí, cuando hablamos ya de ejecutivos ya suena mal, ya estamos en un mundo en el que los ejecutivos... ha empezado la campaña electoral, yo sé que usted hizo, y yo diría unos pinitos, ¿no? Se presentó Recorte Cero, podría ser. Recorte Cero, sí, Grupo Verde. Que, bueno, que es algo que independientemente de la película, de la película también, de la película política, está de actualidad, porque vivimos el tema precisamente en Lanzarote estamos con el tema de hasta dónde llevamos el límite de crecimiento, porque eso significa recorte, ¿no? Y en eso yo creo que usted lo tenía claro, ¿no? Sí, servicios públicos. Sí, bueno, sobre todo Recorte Cero nace un poco cuando hay la crisis del 2008 y entonces por todos los lados hay que recortar, hay que recortar. Y para los pobres. A los pobres, exacto. Exactamente, para que se lo puedan llevar otros. Bueno, pues don Fernando, gracias por venir, ha sido un placer tenerlo aquí. La verdad que siempre dice, no, es que no sé cuándo le dicen, es usted la historia del cine español, eso suena bien, suena diciendo, oye, me están llamando muy viejo, sí, ¿no? sí. Porque la palabra historia, ¿no? Para la palabra historia ya suena mal, porque dice, no, vas a pasar a la historia. Claro. Y digo, bueno, pero no quiero, o sea, no de momento no. Porque de hecho tiene nuevo proyecto, todavía no lo quiere decir, porque siempre es normal, ¿no? Parece que se gafan, ¿no? Efectivamente, es un tema un poco de superstición, si hablas mucho, luego la gente dice, ¿y de aquello que fue, no? Entonces es mejor estar concentrado y ya cuando ya esté en marcha... Pero no nos iremos de la comedia, ¿no? Sí, sigo en el mundo de la comedia. Por eso, ¿no? Al final necesitamos, ¿no? Yo creo que también las sociedades necesitan que nos alegren la vida, ¿no? Efectivamente, o sea, además la risa es lo más terapéutico del mundo. Terapia total. Pura. Terapia total. 100%. Bueno, pues nada, gracias por venir a Lanzarote y que vaya todo bien. Bueno, cuando vean la entrevista, el Festival de Cine Internacional de Cine ya ha terminado, pero esperamos verlo otra vez, que no pasen 32 años. Esperemos. Que no pasen 32 años. Esperemos que pasen solo 2 o 3. Y si viene a rodar, pues mejor que mejor. Eso ya sería... sabes, tenemos incentivos fiscales. Efectivamente. A un productor hay que decir, a un director no, pero al productor se lo digo productor. Sí. Tenemos buenos incentivos fiscales. Sí. Bueno, pues nada, nosotros continuamos en el magazine de Biosfera Televisión, vamos a seguir contándoles nuevas historias. Hoy es un día muy importante, en primer lugar porque es un sueño que se ha hecho realidad, porque hoy presentamos aquí en la isla de Lanzarote, en su isla natal, además en Los Jameos del Agua, el musical de César Manrique. Gracias a la productora Clapso y a Mestizay especialmente me van a permitir agradecerle de una forma muy particular a Israel que haya hecho posible, porque fue en septiembre en el año 19 cuando se puso en Pérez Galdós este musical maravilloso que le hace justicia a nuestro artista más universal y al que le debemos todo en la isla de Lanzarote. Hemos trabajado desde el año 19 para hacer posible que esta función, que este musical llegara a la isla de Lanzarote
Lanzarote, aquí en Jameo, y por fin lo hemos conseguido. Las razones del retraso son conocidas por todos. Vivimos una situación de pandemia que hizo imposible la celebración de este evento. Quedan muy pocas entradas, son 5 funciones, pero quedan todavía para el domingo, me acaban de chivar, así que todos aquellos que todavía no la tengan, de verdad, créanme que van a disfrutar muchísimo. Hoy se cumple uno de los sueños de este equipo: contar la vida de Manrique en su isla, cantársela a su gente y hacerlo aquí, en el espacio que él creó para proyectar la cultura de su isla. Gracias, César. Gracias, Lanzarote. Y la verdad que creo que los lanzaroteños van a agradecer a todos los que hemos formado parte de este proyecto que podamos compartir este viaje emocional a la vida del genio lanzaroteño César Manrique. Bueno, hoy UGA celebra su día grande, el día de San Isidro, y el pasado sábado tenía lugar una romería. Vamos a ver ahora un fragmento de esa romería, pero hay que también recordarles que a partir del próximo miércoles a las 9 de la noche Biosfera Televisión estrena un nuevo programa, es Andares de Romería. Vamos a ir prácticamente a todas las romerías que haya en la isla de Lanzarote y va a realizar ese programa y a presentarlo José Duarte. Así que vámonos con un cachito de esa de romería de San Isidro, que después la van a poder ver ya un programa especial el próximo miércoles a partir de las 21 horas con esos andares de romería. Así que les dejamos con San Isidro y les esperamos aquí mañana para contarles nuevas historias. Romería de San Isidro Labrador, en UGA, 2023. La primera fiesta que abre el calendario de fiestas del municipio. Como no, un tributo siempre al sector primario, a un pueblo agrícola, a un pueblo ganadero, con los camelleros como pregoneros de las fiestas, todo un reconocimiento a una vida de trabajo y de ensalzar la figura del camello. Y bueno, el ambiente lo veo bien, lo veo muy participativo, veo gente ataviada, veo vecinos que lo están disfrutando con sus carros, los grupos folclóricos, con el baile. Creo que las tradiciones hay que mantenerlas, hay que fomentarlas. Como camellero del sector camellero de UGA, pues no podría faltar la presencia tanto nuestra ni de como estos nobles animales, ¿no? Y en el tema del ambiente, pues la verdad que muy sorprendido, porque no esperaba tanta gente como la que hay aquí ahora, incluso de otras islas, y la verdad que es un orgullo empezar a recuperar las fiestas municipales como esta. Las fiestas en general han estado bastante bien, han traído mucha juventud, muchas personas, muchos vecinos, mucha gente de todas las edades, y hemos hecho una fiesta para ellos mismos. Aquí nos ven activos, más vivos que nunca,
con una felicitación inmensa por el cuerpo con la medalla de oro y disfrutando de todo el pueblo, del alcalde, que ha sido el primer municipio que nos apoyó en la medalla de oro, y contentísimos. Está preciosa, bonita, participando toda la juventud, mira, estamos rodeados de juventud, todos participando, unos cantando, el que no sabe cantar, pues se pone aquí a oír la parranda, perfecto, muy bien todo, estoy muy contento, muy contento. hermanita.